Pues muy buena noche a cada uno, a los que ya no es la primera vez y a los que estáis aquí por primera vez. Siempre hay una primera vez. Y qué mejor momento para entrar por primera vez, porque a veces para entrar en un sitio nuevo hay que entrar con miedo, hay que atravesar el miedo. Y hoy nos abrimos a compartir este espacio para tener una visión más diferente. Ya sabéis, para no creeros nada, cuestionároslo todo y si algo pues os es útil, llevarlo a vuestra caja de herramientas, a vuestro botiquín. Cuando este de ser, si alguien quiere hacer algo más profundo, ya sabéis que de vez en cuando pues hago talleres online y presenciales, también aquí en la 11. Este fin de semana hay un taller sobre el dinero online y el día 10 pues un taller de constelaciones con tema libre, también para venir a constelar el miedo, si hoy se abre algo, para mirarlo con más profundidad ese día. Tenéis un chat para escribir ahí también y ya algunos sabéis que para poder intervenir, ahí abajo en el icono tenéis un icono para levantar la mano en la aplicación que pone reacciones y habrá un momento que haya un espacio para las preguntas. Para la respuesta ya veremos. La mejor respuesta siempre la tenéis vosotros mismos. ¿Mm? Bueno, pues vamos allá. El miedo. Bueno, el miedo es un maestro de vida. Para mí es un maestro también para seguir compartiendo, para seguir haciendo talleres y ahora también que hace un tiempo que empecé a impartir una información, a veces también me acompaña el miedo. Antes quizás era más limitante, ahora es un poco más amigo, pero sigue siendo un maestro ya que inspira eh, el camino a seguir. A veces el miedo es lo que te dice, cuidado. El miedo fue muy necesario para haber llegado hasta aquí en todo el devenir de toda nuestra historia. Nos ha protegido, hemos sobrevivido también gracias al miedo. El miedo nos hace ser más prudentes, nos protege, nos cuida ante el peligro, nos salvaguarda nuestra vida. El miedo es a veces también incluso humildad para no ir más allá de lo que nos corresponde, para respetar. Y el miedo también es de valientes, para atreverse a hacer cosas incluso con miedo. Hay una frase que me encanta, que es que lo conseguimos eh, porque no sabíamos que era imposible. Por lo tanto, a veces con miedo incluso hay que atreverse, ¿no? ¿Y dónde pudo nacer el miedo que hoy cada uno puede tener? Cada uno ha de tener su propio momento. Para mí hay uno que puede ser bastante certero, que es el momento en el que nos desconectamos del amor. El amor como la emoción más primaria, como la más esencial. Hubo un momento donde hubo una separación. En algunas tradiciones
hablan de esto como la expulsión del paraíso, ¿no? Y quizás ahí es donde comenzara la gestación del ego. Yo me voy a centrar con este temazo en la visión sistémica, en el análisis transaccional y en la mirada de las constelaciones acerca del miedo. ¿Mm? Y todo lo demás, ya sabéis, cuestionarlo. Solo un aporte más sobre, sobre lo que puede ser la visión sistémica hacia el miedo. Para mí hay tres grandes áreas para ver el miedo que hoy pueda haber en mí. ¿Mm? Hay una primera gran área que es como lo transgeneracional. Todo lo que hubo antes en mi sistema familiar, antes de que a mí me concediera. Toda la carga de mis ancestros, mis ancestras, la memoria, el ADN, toda esa información. Después está la etapa de mi gestación, de mi concepción, la gestación, la relación simbiótica con mamá y mi parto, porque a veces el parto también puede haber generado traumas. Y mi infancia en la cual he construido mis apegos, he elaborado mi guión de vida, es donde pueden estar la mayoría de mis traumas. Y la tercera gran etapa, pues todo el recorrido, toda la experiencia vivida después de la infancia, mi adolescencia, mis momentos dolorosos, mis separaciones también, mis desapegos, la historia, ¿no? Hasta el día de hoy. Y necesitamos miedo. Sí, con toda certeza. Hablábamos antes de que es un maestro, es un guía. ¿Necesitamos ego? También, sí. Las claves, tanto para el miedo como para el ego, es si nos domina. Es decir, ¿nos domina el ego y el miedo o nosotros estamos al mando? Esa es la gran clave. ¿Y qué es el miedo? No, es una emoción que sentimos ¿dónde? En nuestro cuerpo. Percibimos un peligro que a veces es real y otras veces es imaginario. A veces es presente y a veces es imaginario hacia futuro. Y es una reacción. Hay una reacción en la cual o me adapto o me desadapta al entorno de lo que está sucediendo. O sea, que nos adapta a tomar buenas decisiones ante una actuación lo más adecuada posible en cuanto a lo que está sucediendo. Y se produce en función de lo que va sucediendo en el entorno, sucede algo y, y nace el miedo. ¿Fruto de qué? Esto es clave. De un pensamiento. Ese pensamiento es el que provoca la reacción, la emoción del miedo para adaptarme al entorno. Pero siempre hay un pensamiento. Y bueno, esas posibles reacciones que tenemos nosotros los humanos son muy útil o es muy inspirador ver el comportamiento de la naturaleza y los animales. Y hay como tres reacciones primordiales. Primera, el ataque. Nos sucede algo y el miedo nos puede
provocar una reacción para atacar. En, bueno, en una necesidad de defendernos, de protegernos ante algo, o ante una necesidad a veces de mm, al otro ser humano de respétame, mírame, estoy aquí. La huida. Bueno, pues, ¿en qué momento no hemos estado en una situación donde de repente nos ha aparecido, pues, ese animal que hizo que se nos acelerara el cortisol, la adrenalina, donde la sangre empezó a bombear, corazón, oxigenar, y piernas, ¿para qué os quiero? Correr, 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 a huir, ¿no? Y después está el paralizarse, el quedarse quieto, que también es un buen recurso para protegerse del miedo. Y hay ciertos animales que ante la situación de no poder atacar o no poder huir porque el agresor es más rápido, su mejor estrategia es congelarse, paralizarse. Esto se ve mucho en los depredadores que no comen a alguien que, sí, que, no, que está tumbado. Entonces, a veces es una buena estrategia. Veremos después cómo esto, tanto el atacar como el huir, como el paralizarnos, nos influye a nosotros, en nuestros comportamientos. Y esto, en cierta manera, también tiene que ver con cómo hemos elaborado nuestros tipos de apegos. ¿Mm? Hay un apego seguro, que es el apego saludable, donde está el amor incondicional. Tenemos el apego ansioso, donde hemos tenido falta de protección, y donde hemos podido generar, pues, esos comportamientos de huida. Tenemos el ansioso, el apego evitativo, por falta de confianza. Tenemos el apego destructivo, en el cual, pues, ahí hay ataque, hay violencia, ¿sí? Y bueno, eso, la meta del miedo es siempre llevarnos, digamos, a la acción que el pensamiento necesita para adaptarnos a la realidad, ¿sí? Por lo tanto, a veces la clave ya no es el miedo, sino el pensamiento que genera el miedo. El pensamiento que genera el miedo. ¿Y cómo sabemos si ese pensamiento es positivo o es negativo? Pues solo lo podemos saber en el momento presente. Y la evidencia más clara es, ¿nos adapta o nos desadapta? Si nos adapta, es positivo. Si nos desadapta, es negativo. Si nos adapta, es una emoción de miedo primario. Si no se desadapta, es un miedo secundario. Por lo tanto, es un miedo útil y un miedo inútil. Nos adapta es productivo, nos protege del peligro y nos permite crecer. Nace de un pensamiento adecuado, porque nos adecua al entorno de lo que está sucediendo, por lo tanto ese miedo nos protege, nos activa y nos lleva a decidir la acción más importante para adaptarnos a lo que está sucediendo, a la realidad. Si nos desadapta, es algo que recibimos del pasado. Por lo tanto, va a ser improductivo y nos va a impedir ser creativos y nos va a impedir crecer, porque el pensamiento emana en el presente fruto de una memoria que está registrada del pasado. Y lo que está sucediendo en el entorno hace revivir algo que se nos activa de ese pasado. Por lo tanto, eso nos desadapta a lo que está sucediendo, a la realidad, a la necesidad imperiosa del momento. Y hay un factor que es importante, que es cuando no vivimos el miedo primario, eso se va a registrar en nuestro cuerpo, se va a somatizar,
Va a crear un síntoma, a veces una inflamación, un quiste, y a la larga llega también a crear la enfermedad. Cuando no vivimos el miedo primario. Por lo tanto, el miedo que no está presente, o sea, que no me adapta a lo que está sucediendo en ese presente, nos desadapta. Entonces, podemos ya identificar claramente cuál es el miedo primario, el miedo útil, el miedo positivo. Y ahora vamos a centrarnos en los miedos que nos desadaptan, en los miedos negativos, en los miedos improductivos. ¿Vale? ¿Qué tipos hay? Desde la visión sistémica y sobre todo desde el análisis transaccional. Hay un miedo que es el miedo elástico. ¿Vale? Este os es muy fácil de identificar. Es un miedo desproporcionado, muy desproporcionado, muy desproporcionado en cuanto a lo que ocurre. Es algo como si fuera trágico, excesivo. Es casi siempre la reproducción de un posible trauma. Es una emoción que en su momento no fue resuelta y lo que se nos activa ahora es la memoria, a veces incluso el, el hilo conductor de ese estrés postraumático que sigue reviviendo cada vez que estamos ante ese entorno. ¿No? A veces surge de un olor, de una mirada, de un comentario de alguien, que se nos activa de una manera muy desproporcionada. Seguro que algunos eh, sabéis de esto, como sentís que es superior a vosotros ese miedo. Es algo que emana desde un lugar muy inconsciente, que nada tiene que ver con lo que está sucediendo en función de cómo se me activa a mí, cómo se me activa a veces el cortisol, la adrenalina, cómo se me empiezo a reaccionar. ¿Sí? Y claro, a veces nos pregunta, pero ¿qué te ha pasado? Si no es para tanto, ¿sí? Estáis ante esa situación, miedo elástico, miedo desproporcionado, excesivo, que se ve claramente que es un miedo que me está desadaptando a lo que está sucediendo, a la magnitud, el impacto de lo que está sucediendo y cómo lo estoy viviendo. Es la evidencia de un posible trauma. Y esto es un miedo a constelar. Es muy importante. Este miedo es un miedo a constelar. Después también veremos un poco sobre la necesidad de constelar este miedo. Más tipos de miedos. El miedo secundario. El miedo, ¿cómo explicamos este miedo? En la infancia había determinadas emociones que no teníamos prohibido. Imaginaros que teníamos prohibido vivir el miedo. Por lo tanto, un posible mandato sería: sé fuerte, no sientas el miedo. Aquí en esta familia somos fuertes. ¿Mm? Ya sabéis esos mandatos: no llores, no te quejes. ¿Mm? Bueno, no tengo permitido sentir el miedo, por lo tanto, necesito encontrar emociones que estén permitidas. ¿Cuál es elaborado mi guión de vida? Eh, y la sustituí para poder no vivir el miedo y encontrar aquello que me permitiera sobrevivir. Por lo tanto, aquí puedo estar ante una situación en la cual le esté llamando miedo a una emoción secundaria. Es bueno hacerse esa pregunta de: ¿es miedo lo que siento? O a veces es angustia, es culpabilidad, es malestar, son celos, es preocupación. ¿No? Es bueno preguntarse: ¿es realmente miedo lo que siento? ¿O es otra emoción? La clave aquí está en quizás
Si me lo necesito preguntar, es que no lo estoy sintiendo. Por lo tanto, no es una emoción, es un sentimiento. Y a veces hay sentimiento de culpabilidad, hay sentimiento de miedo, de angustia, hay sentimientos. Sí, creo que estoy sintiendo, que no es lo mismo. Realmente cuando yo necesito pensar lo que estoy sintiendo, no estoy viviendo la emoción. Quizás estoy recordando lo que sentí en aquel momento. Me está viniendo ese pensamiento asociado, porque mi cerebro registra en el hipocampo y aparece aquello que tiene ahí guardado en la memoria. Y también hacernos la pregunta, ¿lo que estoy sintiendo me adapta a lo que está sucediendo ahí afuera? ¿Me está adaptando al entorno? ¿Es repetitivo? Ya lo recuerdo que esto es recurrente, que es un pensamiento recurrente en cada historia que me va pasando. Y tiene que ver con lo que está sucediendo. Es miedo lo que siento. Yo creo que la propia pregunta ya tiene la respuesta. Seguramente sea otra cosa. Hay otro miedo que es un miedo adoptado. Es un miedo de un antepasado, de un ancestro o de una ancestra que yo le he podido decir, yo llevaré ese miedo como tú, yo pagaré mi vida por ti con el miedo a disfrutar de mi vida, a tener éxito, a tener prosperidad, a tener abundancia. Por lo tanto, mm, no lo haré mejor que tú. ¿Sí? Y después hay hay otros miedos que están relacionados con campos mórficos. Un campo mórfico, para algunos de los que no estáis aquí, es lo que puede representar ese inconsciente colectivo, ¿no? Bueno, ahora que estamos acostumbrados grabamos esto y decimos, ¿a dónde va? A la nube. ¿Y dónde está esa nube? Pues no lo sé. Pero parece que cuando vuelvo aquí y quiero acceder a ello, los datos aparecen y están por aquí. Pues esas nubes como los campos mórficos. Esos campos mórficos que nos hacen resonar, vibramos con ellos, nos atraen e imitamos esos comportamientos. Y podemos estar imitando un comportamiento de miedo. Y en ese inconsciente colectivo hay un campo mórfico que nos atrapa, que nos hace imitar a muchos, que es el miedo a la muerte. Es muy del inconsciente colectivo, el miedo a morir. Por lo tanto, a veces nos llega dentro de esa resonancia con ese campo mórfico. Emite una frecuencia, vibramos algunos con ello, con ese miedo, por lo tanto ese miedo nos limita, nos limita. Y a veces está fuera de nuestro sistema familiar, pero está en esa nube, a saber dónde. Pero a mí me está condicionando, me está bloqueando el miedo para poder atreverme a hacer determinadas cosas. ¿Mm? Siempre hay algo que sucede que me está limitando. El miedo tiene un gran transformador que es el amor. Hablábamos antes precisamente del amor, era muy posiblemente donde se, se cree todo lo demás, a partir de esa división, de esa polaridad, de esa gestación del ego, donde se opone al amor, el miedo se opone al amor, el miedo a veces crea exclusión, el amor es siempre inclusión y el amor crea exclusión. El miedo a veces crea ese ego, se quiere oponer a ese amor, se quiere oponer a ese ser, a lo que soy. Por lo tanto, cuando ese amor, ese ego o ese miedo está desadaptado, pues está generando
una exclusión. El miedo desadaptado separa, confunde, paraliza y enferma. Hoy se sabe que el 90% de las enfermedades tienen un origen mental. ¿Y cuánto no podrá tener que ver en esto el miedo? A veces imaginar de lo que puede suceder. ¿Y si esto? ¿Y si aquello? Recordemos que los pensamientos recurrentes, no ahora recuerdo el dato, pero es más del 70% de lo que pensamos nunca llega a suceder, no, es mucho más, seguro. ¿Mm? Entonces, el amor une, libera y sana. El miedo divide. Y a veces el miedo solo está en la mente, no es real. Es profundo, es inconsciente, está en todo nuestro árbol, en nuestra memoria, en todo nuestro sistema familiar, y está basado en una idea y una creencia de que alguien externo me va a hacer daño, me puede hacer daño. Y, y es un golpe que palpita dentro, que perturba y sobre todo, el miedo es un ladrón de la paz interna. ¿Y dónde sentimos el miedo? Ya hablábamos antes, ¿no? Mayoritariamente, pues, en nuestro cuerpo. Claro, nuestro cuerpo es nuestro gran vehículo, es nuestro templo sagrado, es el catalizador y el contenedor que recoge todo. Recoge ese síntoma del que hablábamos, esa inflamación, ese quiste emocional y más tarde la enfermedad. Y la parte a veces es real y otras veces es imaginaria. Es real cuando sé, me duele aquí, o siento donde siento la angustia aquí, donde siento el estrés, donde siento la inflamación, en qué parte, en qué lugar de mi cuerpo. A veces es un indicador, sabemos de esto, en función del síntoma, con la medicina germánica, también tenemos información, qué es lo que puede estar señalando, ese indicio, esa parte del cuerpo, por qué se me inflama el hígado, etcétera, etcétera. Cada parte tiene su propia información y a veces esa información es imaginaria y a veces es real. Por lo tanto, lo sabemos cuando es real, cuando nos lleva a la acción adecuada, cuando nos permite tener el comportamiento productivo, positivo, útil, tanto para huir como para atacar en un momento dado que sea necesario, o también paralizarnos si es necesario. Y si nos adapta es imaginario, si nos desadapta es imaginario. Al final, em, a veces ese imaginario es donde nos crea la ansiedad, el estrés, la angustia del pasado, ansiedad a futuro, poco que ver con el presente, con lo que está sucediendo. Siempre algo relacionado con el pasado o algo imaginario a futuro. Y ese imaginario en la mente. Eh, Sale un pensamiento a veces que es sistémico. Aquí es importante ver esto también. El pensamiento que nace, que emerge, a veces es sistémico. Una necesidad que sigue iluminando ahí algo como para ver, que está relacionado con esas creencias eh, sobre el miedo. ¿Mm? Y a veces nace esa creencia sistémica y también que he elaborado y que aún está dentro de mí, de no puedo con esto, no valgo, no soy capaz.
no sé cómo seguir, no me atrevo. Y está ahí ese pensamiento, por lo tanto, cuando yo tengo ese pensamiento emergente, ahí que me está ahí pulsando internamente, entonces todo lo que me va sucediendo es adaptar los pensamientos a ese mandato. Realmente no puedo. Por lo tanto, siento miedo o siento todo aquello que puedo imaginar para realmente no poder, para no atreverme. Imaginaros cuántas veces comparto mi experiencia, decir, bueno, hace un tiempo, ¿cómo me voy a atrever hoy a poder hablarle aquí a alguien que me quiera escuchar? No, yo no me atrevo. Entonces estaría el miedo creando su estructura, montándome ahí sus películas con otro tipo de emociones, para no atreverme. Entonces, claro, un poco también ver esto, que al final esas creencias limitantes pueden estar generando, gestando esos pensamientos recurrentes que al final confundimos. Y, y queremos trabajar sobre el miedo, pero nos olvidamos del pensamiento y a veces incluso de lo que crea ese pensamiento sistémico. Bueno, pues algunos ya sabéis, esto no hay mejor ejemplo que hacer una práctica. Y sentados, vamos a hacer un ejercicio sentados. Y vamos a pensar en algo que a veces le podemos llamar miedo, que nos crea angustia o estrés, algo como que, bueno, cada uno que sienta lo suyo. Y, y- y nos conectamos con ello. Imaginaros, yo ante una situación recurrente siento que no puedo con esto, que no me atrevo, que me da miedo hablar con esta persona, le tengo miedo, tengo angustia cada vez que me encuentro con esta situación, cada vez que pienso en lo que tenía que hacer y no estoy haciendo, algo, y a ver en qué parte de vuestro cuerpo lo sentís. Sentir en vuestro cuerpo y sea lo que sea y donde esté en, en el cuerpo, lo saludamos. Todo aquello que rechazamos, todo aquello que está comprimido, se extiende más. Por eso necesita que lo acojamos. Hola. Y le decimos, ¿cómo estás? Le decimos a ese miedo, a esa angustia, a ese estrés. ¿Cómo estás? Te saludo, te acojo, te amo. Y sentimos como algo se va transformando internamente, a sentirse acogido.
algo se integra. Y le damos las gracias por estar ahí. Seas lo que seas, me ayudaste y me ayudas mucho, incluso aunque no conozca el para qué. Y ahora tu papel ya ha terminado. Yo ya he crecido. Todo ha terminado. Y ahora te dejo tu espacio en mi cuerpo y te dejo el tiempo para que termines a tu ritmo y que cierres tu ciclo. Todo aquello que acogemos y que cuidamos es reconciliación y sanación con nosotros mismos. Y sea lo que sea que podemos estar llamándole, otra cosa, lo importante es que trae algo para nosotros, es información que cuando eh, no somos capaces de poder incluirlo, de poder abrazarlo, lo estamos rechazando y ahí es donde generamos esos síntomas y esas consecuencias que después va a ser nuestro cuerpo. Entonces, agradezco incluso, aunque no entienda, el sentir esto. Bueno, ¿miedo a qué? A tantas cosas, a tantas cosas. Voy a decir algunas. Probables, de probabilidades. A algunos a lo mejor les resuena alguna. A cosas reales e irreales. Cada uno ha de tener la suya. Por lo tanto, para mí puede ser real y para ti puede ser irreal. Si es del ego, suele ser irreal. Si es del ego, suele ser irreal ese miedo. Y el ego, las armas del ego son varias. La ignorancia, el egoísmo, la atracción a lo material, al poder, al tener y sobre todo, el miedo profundo a morir. El ego tiene un miedo profundo a morir y ese es el mayor miedo del que no queremos hablar. Tenemos miedo a hablar de ese miedo que tiene el ego a morir. Y el miedo a la muerte, aparte de esa resonancia, de ese inconsciente colectivo de lo que hablamos, y, y ¿por qué no hablamos de ese miedo a morir o a la muerte? A veces nuestros recuerdos, nuestros pensamientos con el momento hacia la muerte son dramáticos por las experiencias que vemos, que observamos en nuestros seres queridos. Cuando nos vamos arrugando, nos vamos achicando, nos vamos mermando.
No sabemos lo que pasa después. No sabemos lo que pasa después, si pasa algo. Venimos sin nada y nos iremos sin nada. Sin nada. Quizás con nuestros recuerdos, nuestras experiencias, con el amor a nuestros seres queridos. Me viene, ahora que estoy preparando para este fin de semana, el taller del dinero. No me recuerdo ahora bien quién era el emperador. Es decir, que mi féretro vaya abierto para que vean que mis manos van vacías, que no me llevo nada. Nos vamos sin nada. Y miedo a morir por nuestros apegos, a nuestros seres queridos. Miedo a sentir lo más importante, lo primario, el amor. Miedo a vivir. Hablamos tanto del miedo a morir y cuando vemos esto en las constelaciones, lo que sale es el miedo a vivir, el miedo a decidir lo que no estoy decidiendo para vivir mejor, para encontrar la prosperidad, la abundancia, el éxito. El miedo a la sexualidad. El miedo de hombres a mujeres. El miedo al otro sexo. Muy probablemente el miedo al otro sexo sea lo que más violencia cree en esta humanidad. Y en el lugar que es menos visible, que es en el hogar, y con la consecuencia más dramática hacia nuestros hijos. El miedo del hombre a la mujer y de la mujer al hombre. Muy también para ver de toda esa resonancia con esos campos mórficos y ese transgeneracional que sigue manifestándose en nuestra realidad presente. En el crecimiento personal, cuando iniciamos un camino, es miedo a saber, miedo a poder con lo que sé, a ver qué voy a hacer ahora con lo que sé, miedo a encontrar claridad con toda esta información y con este poder que hay dentro de mí. Y más tarde miedo al conflicto, no querer vivir el conflicto como oportunidad de crecimiento, a veces querer vivir en la paz. No, mi estado es zen, vivir en la paz y negarse el conflicto. Y el conflicto es una realidad de la vida para saltar a algo nuevo, a un crecimiento. También hay miedo al silencio. ¿Qué sucede? Me quedo en silencio y ¿cómo sostengo? El miedo al silencio. Bueno, y ya vimos que a quien tenemos miedo, pues podemos tener miedo a ese otro sexo. A veces es real, a veces es imaginario. Volvemos a estos dos aspectos, real e imaginario. Me adapta, me desadapta. Es mío, es de mi sistema. Es real o es ego. Es una creencia. ¿Mm? Nadie,
absolutamente nadie, y lo digo con toda certeza, puede hacernos más daño que nosotros mismos. Por lo tanto, el miedo es a mí mismo. El mayor miedo que tenemos es a mí mismo. Es el miedo que tiene nuestro ego a nuestro ser y que va a hacer todo lo posible para oponerse a ese ser, a lo que soy. El miedo a mí mismo, a ser quien soy, a cumplir con mi misión, con lo que me toca. El miedo a amar, a amarme, amarme a los míos, amar la vida como es, amarme tal y como soy, amar a los demás como son. El miedo a mí mismo. Y puse por ahí algún, así en las redes, que era el miedo a constelar. También. Es decir, José Antonio, es que yo tengo miedo a constelar. Bien, es bueno. Constelar es de valientes. Y algunos aquí ya saben que han pasado por ahí. Constelar es de valientes. Muy de valientes. Porque se abre lo más profundo. Lo más profundo se abre. Con miedo. Con miedo. Eh, Siendo valiente y atreviéndote con miedo, incluso para el constelador como yo, para ser más prudente, más ser cauteloso y para acompañar con mucho respeto y con mucha inclusión también a ese miedo, eh, lo que permite es un gran regalo. La constelación incluye ese amor en grande, ese amor de todo un sistema que incluye todo esto de lo que hemos estado hablando. Y libera, ayuda a poner mucha luz y mucha claridad y nos trae mucha información hacia esos traumas donde fueron generados, en esos lugares de origen, donde generan esos pensamientos sistémicos que después desencadenan esa emoción que al final acabo confundiendo, siendo un sentimiento que me lleva a una acción que me desadapta continuamente. Constelar ayuda a liberar el miedo a morir, a liberar el miedo a los padres, a la pareja y sobre todo también el miedo a vivir. Soy consciente de que algunos de los que estáis ahí habéis vivido con ese miedo ante esa realidad y habéis sentido algo de lo que estoy hablando. Y bueno, antes de concluir, pues sería bueno que alguien pudiese hacer alguna pregunta, si tiene, para que yo no esté aquí, ¿no? O si la hay, es decir, no es obligatorio. Bien, bueno, pues algunas claves o ítems, como no, estos que están así ahora de moda decir, para tener en cuenta con el miedo, después de lo que hemos compartido. Primero, conciencia con el cuerpo. Esto también lo vemos en las constelaciones. A veces es necesario ver
lo que aflora en el cuerpo para que ese síntoma traiga esa información, donde se ha gestado ese origen. Conciencia con el cuerpo, ya que es lo que nos va a dar la información en cuanto a lo que hemos estado hablando. ¿Dónde estoy? ¿Qué hago? Y eso solo puede hablar el momento presente. Por lo tanto, la conciencia con el cuerpo y el momento presente es la que nos va a traer la respuesta adecuada en cuanto a si ese miedo es positivo o es negativo. ¿Es primario o es secundario? ¿Es del presente o es del pasado? ¿Me lleva a la acción adecuada o me desadapta? Y me toca repetir. Autoconciencia. Es como autoconciencia, es como nuestro subconsciente. Y ahí tenemos nuestra historia y es como el espejo que nos permite ver nuestros autos, ¿no? Y pudiendo descubrir, eh, bueno, no estoy presente, este miedo no me está adaptando, me estoy dando cuenta y voy registrando en el subconsciente. Lo estoy viendo la causa y el efecto de lo que está sucediendo y voy creciendo con ello. ¿Mm? Y después ya tenemos la supraconciencia. Supraconciencia, que está más allá del cuerpo y de la mente, de lo real y de lo imaginario. ¿Sí? Es el espíritu. No es local ni es temporal. Es decir, es eterno, es fractal, es holístico y va más allá de nosotros mismos. Es un holograma que forma parte del todo. Hay una mano. Qué fácil se ve. Sí, pero no puedo... Si puedes desactivar el audio, no. ¿Sí? Ah, ahora sí, ya te puedo hacer también. Soy yo. Sí, eso. Em, quería, ahora mismo hablo y estoy asustada. Se me ha despertado, no he pensado en nada en concreto, pero se me ha despertado la emoción del miedo. La tengo en el cuerpo. Eh, cuando siento miedo es muy presente, está en el presente. La emoción está absolutamente en el presente. Por un pensamiento que he tenido en el presente. Puede que tenga relación con algo del pasado, puede que tenga relación con algo del futuro, ese pensamiento. Pero el pensamiento lo estoy pensando en el presente y la emoción la tengo en el presente. Las dos cosas son abrumadoramente presentes cuando se dan. Mi forma de abordarlo cuando es así, bueno, cuando lo siento con tanta intensidad y me doy cuenta, es respirar, o sea, crear espacio entre la sensación y el pensamiento. A ver cómo lo expreso mejor. O sea, es desvincular la emoción del pensamiento. Eh, y sentir la emoción pura sin más. Cuando consigo hacer eso, suele disolverse dulcemente. Pero es difícil a veces desvincularla del pensamiento.
Em, ¿A dónde quería ir yo con esto? Lo que me asustó es en mi caso, la relación que tienen mis miedos con todo lo que vamos a trabajar en el taller de este fin de semana. Esto es como el aperitivo y ya estoy ahora mismo en disposición de empezar a trabajar. No sé si tiene sentido para vosotros, pero los temas del taller que vamos a trabajar, los que creo que vamos a trabajar, creo que son temas que nos asustan mucho en general, a todos. Por si alguien no se había apuntado al taller y se anima, porque me parece que esto va a ser importante. Bueno, ya está, gracias. Bueno, pues voy a aprovechar para compartir algo personal, si por si es de ayuda, ¿vale? Cuando va a suceder algo importante, ¿sí? Eh, Nuestro cuerpo y bueno, todo lo que representa, lo que somos, se está preparando para ello. Y a veces, bueno, yo preparo un taller y a veces enfermo los días anteriores porque necesito vivir todo aquello que después voy a acompañar, aquello que, bueno, entonces ahí pues aparecen las resistencias que a veces parece que son miedos, que generan emociones que realmente son necesarias porque va a haber un gran salto, va a haber un gran crecimiento. A veces es un proceso de mucha sanación. Es decir, cuando alguien viene a un taller y dice, "Oye, pues que los días anteriores me he encontrado mal, incluso el mismo día antes de venir a una constelación", y habla de esto, habla de que nuestro cuerpo sabe que va ante una intensidad y entonces va a generar unas reacciones que a veces, cuando no son sostenidas en el tiempo, me van a generar miedo. Entonces, a veces, pues, es importante ver que son como, bueno, para algunos son como las resistencias donde digo, no, no tengo que ir, y para otros desde hace un tiempo es decir, pues precisamente es lo que tengo que hacer y me voy a atrever con miedo y le doy de la mano y venga, vamos juntos y nos atrevemos. ¿Mm? Algunos no hemos pasado por ahí, ya sabéis de lo que estamos hablando. Y después se celebra. Con el miedo también, que se convierte en otra cosa. Y dices, wow, bien, y lo celebras con ese amigo, con el miedo, y digo, bien, ¿qué hubiera sido si no nos hubiéramos atrevido? Y sí es cierto, Emma, el curso que estamos preparando, el dinero, es el curso más espiritual que hay. El dinero mueve mucho todo esto de lo que estábamos hablando, entonces va a mover muchas creencias y va a mover mucha energía. La supraconciencia, habíamos visto, por lo tanto, claro, esto es donde confluyen todas las teorías. Atención al momento presente, donde llevamos nuestra energía, ahí es donde va. Y en el problema suele estar la solución. Por lo tanto, en el presente está el problema, pero también está la solución. En el pasado no está la solución. ¿Mm? Y a veces te viene el miedo, como esa situación ahora que me hablaba Gemma. Entonces, hay una pregunta que es decir, no me voy del momento presente, sea lo que sea, ¿qué me quieres mostrar? ¿No? La pregunta circular de ¿qué me quieres mostrar? O estoy ante una persona y siento un cierto rechazo hacia esa persona, que a veces puede ser ese miedo. ¿Qué me quieres mostrar? Que yo no estoy viendo. ¿Mm? Y después, cuando siento que hay algo ahí, digo, ¿qué quiero conseguir con esto? Porque a veces es el no puedo. Entonces, ¿qué quiero conseguir? Para llevar mi energía y mi atención a lo que quiero conseguir, para atreverme.
A veces es simplemente dar un paso más. ¿Cuántas veces es coger el teléfono y atreverme a hacer la llamada a alguien que lleva un tiempo queriendo, pero no me atrevo? ¿Sí? Es un paso. Ay, no sé si era Madame Curie, no me acuerdo ahora bien, que decía que era como dejamos de temer aquello que empezamos a conocer. ¿Mm? Y a veces, pues, hay momentos en el que ser valientes es permanecer, estar con el miedo, ¿eh? Y para ver la realidad tal y como es, para ver tal y como es. Y a veces estamos viendo algo que nos da miedo, pues es necesario ir allí, mirar lo que hay allí, para tener una comprensión y, y que no sea el miedo el que nos impida para conocer algo que puede ser útil para nosotros, ¿no? Por eso los talleres de constelaciones es lo más recomendable es ven, experimenta, para que sientas y validas por ti mismo, que no te lo cuenten. Cada uno va a hablar de lo suyo, para que tú puedas hablar de lo tuyo, experimenta tú. Trabajar con el miedo como maestro. La práctica hace al maestro, el entrenamiento. Y el entrenamiento es clave para generar nuevos pensamientos que nos lleven a esa acción más adecuada cada vez que nos encontramos con esas diferentes realidades. La confianza, la motivación, el comprometerse con uno mismo, ¿m? A sentir a lo que hay, respetar a cada uno como es, incluso a las personas difíciles, estar en nuestro lugar, agradecer nuestros miedos y también al miedo, pues lo que hablamos, ayuda mucho constelar, sobre todo para cuando hay unos miedos profundos, muy sistémicos y hay esos traumas también, para liberarlos y poder, bueno, estar más con lo de uno mismo, lo que le corresponde, ¿no? Y con mucho amor, agradecimiento, respeto, nos seguimos transformando y seguimos creciendo en nuestra maestría, con el miedo también. Es un miedo a morir que se va transformando en un amor a vivir. Un miedo a morir que se va transformando en un amor a vivir. Es un amor a mi vida. Gracias. Un placer compartir. Nos vemos algunos este fin de semana. Y, y- y algunos si se le emerge un miedo o tal, o aunque sea esto relacionado con el dinero, como decía el mata, pues habrá un taller libre el día 10 para esto, que el miedo es un regalo, constelarlo. Gracias por vuestra confianza, que tengáis una buena noche y un feliz descanso.